Hola, mi nombre es Valeria Ríos Torres y voy a presentar mi ensayo que es sobre la crisis contemporánea entre Estados Unidos y China en materia de guerra comercial a través de teorías del neorrealismo y neoliberalismo institucional. El objetivo es explicar este conflicto usando dos teorías muy importantes de la carrera de manera clara y directa. Como introducción, el nombre de la crisis que elegí es la guerra comercial entre Estados Unidos y China. La importancia internacional de este problema es enorme por tres razones. Primero, es porque involucra a las dos potencias más grandes pues, del mundo, que es en sí Estados Unidos, que siempre ha permanecido como potencia, y China, que ahorita es una potencia emergente en estos últimos años. El segundo es porque este pleito cambia por completo las reglas del comercio y provoca una fuerte división global en sí. Y el tercero es porque crea un nuevo orden al que todos los demás países tienen que adaptarse pues a la fuerza. Para estudiar esta crisis a fondo, seleccioné dos teorías muy importantes, como lo había dicho, mencionado anteriormente, de las relaciones internacionales, que estas son el neorrealismo y el neoliberalismo institucional. Para ir más allá y entender más bien estas teorías, voy a explicarlas un poco más. Explicaré brevemente la teoría del neorrealismo del autor Kenneth Waltz. Nos dice que el sistema internacional vive en anarquía, es decir, que no hay un gobierno pues, mundial que mande sobre los países, por lo que cada gobierno busca su propia supervivencia. El gobierno, esta es más que nada pelea entre los gobiernos por ser el país más con una potencia mucho más fuerte y pues sobresaliente que todos los demás. Aquí las naciones miden sus capacidades por materiales, estos son materiales y militares en todo el tiempo. Y la cooperación en sí, esta teoría la mira como muy débil o algo que muchos países tienen miedo, o para que, pues sí, con esta puede perder un desequilibrio y llegar a ser una potencia más llegar a ser un país con una potencia mucho más fuerte que otros y por eso tiene un poquito de miedo o engaño y esta teoría nos explica el por qué. Por el otro lado tenemos el neoliberalismo institucional que es del autor Robert Kiyosaki, que acepta que el mundo es anárquico y que los estados son egoístas, pero pues te asegura que la globalización y la interdependencia obligan a países a cooperar para no perder dinero. Para esa teoría, las organizaciones internacionales como la OMC son herramientas muy importantes para medir y resolver los conflictos de forma pacífica. La aplicación al caso. Ahora, ¿cómo aplicamos estas teorías de lo que pasa, estas teorías a lo que pasa entre Estados Unidos y China? O la aplicación, empezamos primero con la aplicación del neorrealismo y esto nos sirve para entender el origen del problema y de los motivos políticos. Primero que nada, China, para entenderlo más bien, China creció tan rápido que pues alteró el balance del poder y pues esto creó mucha inseguridad a Estados Unidos y por eso en Washington empezó a poner aranceles y bloqueos en sí como bloqueos estratégicos bueno, bloqueos estratégicos a la tecnología, empezando por los microchips avanzados y en sí a la aplicación de TikTok, una aplicación muy famosa y popular en estos tiempos, justificando en que era una amenaza para la seguridad nacional. En cambio, tenemos la teoría del neoliberalismo institucional y esta nos ayuda a entender las consecuencias materiales y los costos económicos de la crisis. Esto es más que nada el trasfondo. Esta dice que tenemos que analizar más allá o las cuestiones futuras. Esto le explica el impacto negativo que ha sufrido como el PIB de ambos países y cómo la independencia forzó a la empresa a cambiar y reorganizar las cadenas de suministro en todo el mundo para poder sobrevivir al conflicto. Sí, obviamente cuando llega a pasar esto y Estados Unidos impuso aranceles a China y a otros más países, pues obviamente cambió muchas reglas en sí de la globalización y del comercio y pues muchos países tuvieron que acoplarse y mucho más China. Comparación entre estos enfoques. Haciendo una comparación entre los dos enfoques, podemos notar cuatro pues, diferencias muy claras. Primero que nada, en el origen de la crisis. El neorrealismo dice que es por el cambio en el balance
del poder por el ascenso en China, mientras que el neoliberalismo dice que es por la falta de regulación y por usar políticas pues unilaterales. El segundo es el comportamiento de los estados. Para el neorrealismo, los países buscan ganancias propias, o sea, estos buscan siempre tener ganancias propias y verse aún mucho más alto que otros. Y para el neoliberalismo buscan aumentar sus riquezas, protegiendo los mercados a través pues, de tratados que hemos evidenciado, que hemos vivido hoy en día. Y como tercero tenemos las organizaciones internacionales. El neorrealismo afirma que que no tienen poder real sobre las potencias. Este es una teoría muy pesimista con las organizaciones internacionales, mientras que el neoliberalismo institucional las ve como medidores muy importantes para bajar costos y facilitar acuerdos entre los países. Y como cuarto, y en la idea de cooperación o conflicto, el neorrealismo es en el conflicto es la norma porque no hay nadie superior que ponga orden, mientras que el neoliberalismo es como cooperar la opción más inteligente para evitar pérdidas mutuas. El neoliberalismo actual, el neoliberalismo institucional es muy importante en esos tiempos porque llega a explicar muchas cosas que están pasando, sucediendo y cómo se relacionan pues, los países entre sí, no solo China y Estados Unidos, sino que otros países. ¿Y qué teoría explica mejor la crisis? Pasando pues esta parte, desde mi punto de vista, el neoliberalismo institucional da la explicación más actual y profunda en este caso. Sí, como yo lo había mencionado, esta da una perspectiva, una visión que siento que muchos hemos visto, que es el tratado, los tratados, la cooperación, y pues mi justificación es que en pleno siglo XXI vivimos una interdependencia compleja, con cadenas globales de valor, bueno, también donde los estados no pueden aislarse por completo sin destruir sus propios mercados. También como complemento, el neorrealismo también sigue siendo indispensable porque explica muchas cosas, pero para mí explica más que nada en el pasado, pero igual sigue siendo muy importante. Lo necesitamos para entender cosas como que la economía no nos llega a explicar, como el manejo del poder, el orgullo de las naciones, el miedo que siente, digamos, Estados Unidos a perder su liderazgo tecnológico frente a China. Y ahora, ¿cuáles son las limitaciones de cada enfoque? También hay que reconocer dónde se quedan pues cortas esas teorías. Esas teorías no son perfectas y obviamente son estudiadas por profesionales. Hay buenas fuentes en internet, buenos autores, pero siempre cualquier teoría pues se mira diferentes perspectivas de diferentes personas y pues llegan a tener sus vacíos, ¿no? Pero empezamos con la teoría del neorrealismo y esta limita de que deja fuera la parte económica y social, más que nada. Además de que ignora por completo a los actores no estatales, como las empresas multinacionales, que son las que pierden millones en aranceles y terminan subestimando la globalización. Sí, obviamente otra cosa no, otro elemento muy importante que no había tocado eran las empresas multinacionales, que estas también invierten mucho, invierten demasiado y la gran mayoría tienen, pues en sí, generan el mismo dinero a veces que un país, o no en sí como un país, sino que también llega a acercarse. Entonces ellas también pierden mucho. Y por la otra parte, las limitaciones del neoliberalismo institucional son que son demasiado optimistas, o sea, la limitación es que es demasiado optimista al creer que los países pueden llegar a ser a cooperar, llegar a cooperar y por eso no sé cómo explicar por qué siguieron con la carrera comercial si los datos económicos demostraban que los dos estaban perdiendo dinero. Sí, o sea, al momento de tener problemas, al momento de ver el conflicto, no sabe en sí cómo argumentarlo, se puede decir. Como aquí lo dice, en una guerra comercial los datos económicos demostraban que los dos estaban perdiendo dinero y pues a veces exagera la capacidad que tienen las organizaciones internacionales frente a las potencias. ¿Qué soluciones podrían proponerse?
Para proponer sus soluciones, cada enfoque nos da un camino muy diferente. Desde el neorrealismo, la solución es en sí lograr un equilibrio de poder que sea estable. Este es de que ambos países acepten de forma realista la fuerza de su rival y pongan límites claros a sus zonas de influencia, de tecnología, militar, para evitar una guerra pues abierta, no una guerra como anteriores. Y desde el neoliberalismo institucional, la solución es arreglar y actualizar las reglas de muchas instituciones y más que nada de la OMC para que las potencias dejen de pelear solas, sigan las normas del juego. También se deben actualizar las reglas internacionales para adaptarse a la economía digital y regular los subsidios del gobierno pues de manera justa. Nos indica más que la teoría del neoliberalismo institucional. Como reflexión personal, en mi reflexión personal, pues esta crisis demuestra que el sistema internacional es muy débil para controlar a los países eh, poderosos, porque necesita una autoridad superior que nos obligue pues a cumplir sus reglas y las potencias siempre van a preferir sus propios intereses por encima de otros, por encima de un liderazgo responsable y por eso muchas veces los organismos internacionales no llegan a ser tan factibles porque muchos países como estas grandes potencias no los miran como un camino viable, ¿verdad? Para conversar y para en sí tener un poder equilibrado. Y también es claro que hoy en día la competencia no es solo por territorio ni por armas, ahora es por algo mucho mayor y pues más factible que es la tecnología, ¿verdad? Porque ahorita es muy importante, todo el mundo usa la tecnología, todos vivimos con tecnología estas generaciones han crecido con tecnología y esta tecnología es muy importante, nos ayuda en muchos ámbitos y para que un país sea, eh, que sea, pues sí, o sea, que llegue a niveles mucho más elevados, más importantes en la tecnología que otros, pues esto genera un conflicto, como Estados Unidos ha hecho ver. Eh, y la importancia de las relaciones internacionales actuales. Bueno, esto es para cerrar. Quiero destacar 3 puntos sobre la importancia de nuestra carrera hoy en día. Primero, sobre el poder actual. Esta crisis nos enseña que el poder ya no depende solo de armas o de ejércitos, sino de quien controla las redes tecnológicas y financieras. Como le había dicho, en este caso China llegó a evolucionar a llegar a otras tecnologías mucho, mucho más avanzadas que otros países y pues por el temor prefirieron no darle las herramientas para seguir con eso y pues no darle, sino que dificultarle más, ¿verdad? Segundo, la segunda es sobre la evolución del orden internacional. El conflicto nos arriesga a una bipolaridad tecnológica, dividiendo el mundo y obligando a los demás países a elegir con qué potencia aliarse, ¿verdad? Y el tercero, el valor de las relaciones internacionales. Nos demuestra que la crisis de hoy no se soluciona destruyendo al rival, sino aprendiendo a negociar y gestionar la dependencia mutua que existe entre los estados. Con esto termino mi presentación de mi producto integrador de aprendizaje. Muchas gracias por su atención.